El placer, sin el requisito previo de esforzarse por conseguirlo, es perjudicial para nosotros. Es perjudicial para nosotros como individuos y como grupos. Tengo mucha confianza en la especie humana para resolver esto, pero estamos encontrando, y cada vez encontraremos más, que aquellos que tendrán éxito, jóvenes o adultos, serán aquellos que puedan crear sus propios amortiguadores internos. Serán capaces de controlar su relación con los placeres, porque la proximidad a los placeres y su disponibilidad es el problema. Si observas el aumento en el uso de drogas de abuso o medicamentos recetados que, al menos en su primer momento, proporcionan placer y alivio del dolor. El problema con la crisis de los opioides y las drogas dopaminérgicas como Ritalin o Adderall, verás que a veces hay una necesidad clínica, pero muchas personas las están tomando de manera recreativa ahora o para estudiar. Estos medicamentos causan enormes aumentos de dopamina, lo cual es un problema serio porque crea un ciclo en el que necesitas más de esa sustancia específica. Yo diría que la adicción es un estrechamiento progresivo de las cosas que te brindan placer. Y sabes, no me gusta comentar demasiado sobre la iluminación. ¿Por qué? Como neurobiológico no sé realmente qué es eso, pero podríamos decir que una buena vida es una expansión progresiva de las cosas que te brindan placer. Y aún mejor, una buena vida es una expansión progresiva de las cosas que te brindan placer e incluye el placer a través de la motivación, el trabajo duro y la comprensión. Este equilibrio entre el dolor y el placer es tal que si experimentas dolor y puedes seguir en esa fricción y hacer esfuerzos, las recompensas serán mucho mayores cuando lleguen. Así que creo que si observas cualquier droga de abuso o cualquier situación en la que alguien no esté motivado, puede ser que tengan un trastorno por déficit de atención e hiperactividad clínicamente diagnosticado. Pero muchas veces lo que la gente piensa es que este TDAH en realidad se debe a que están consumiendo en exceso dopamina de diversas fuentes. Y además, el contexto en un feed de TikTok es insano. El cerebro humano nunca ha experimentado algo así. Primero que nada, esta es la primera vez en la evolución humana que escribimos con nuestros pulgares. Pero eso es un cambio bastante benigno. El otro cambio es que normalmente caminas de una habitación a otra, o de un campo a los árboles, o de una choza a una casa, o lo que sea. Pero ahora puedes obtener 10.000 cambios de contexto en esos 30 minutos de desplazamiento en Instagram o TikTok. Y todo eso se trata de la autorregulación. Vamos a seleccionar a las personas que puedan autorregularse. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo te autorregulas? ¿Cómo hacen los niños para autorregularse? Bueno, esta es mi esperanza y una de las razones por las que me entusiasmé con la educación pública y la enseñanza de las neurociencias. Es que este es un lugar donde el conocimiento del conocimiento puede permitir intervenir cuando te sientes bajo, no te sientas bien y nada realmente se siente tan bien. ¿Estoy deprimido? Tal vez, pero tal vez simplemente has saturado los circuitos de dopamina y ahora estás en la parte del dolor. ¿Qué haces? Bueno, tienes que parar. Necesitas reponer la dopamina. Debes dejar de involucrarte en este comportamiento y luego tu placer volverá. Pero debes controlar constantemente la bisagra. No se trata solo de estar de un lado a otro en el sube y baja. Debes asegurarte de que la bisagra no quede atascada en el dolor o el placer. ¿Cómo desplazarte en las redes sociales? Si alguna vez te has desplazado en las redes sociales y te preguntas, ni siquiera sé por qué estoy haciendo esto, no se siente tan bien. Puedo recordar una época en la que veías algo y era tan genial o veías algo en TED Talks. Recuerdo pasar un invierno en mi oficina cuando era profesor asistente limpiando mi oficina y viendo TED Talks en segundo plano pensando, esto es un buen uso de mi tiempo. Pero pronto todos me parecieron iguales, pensé, esto no es bueno. Así que lo que necesitas hacer es dejar de ver TED Talks por un tiempo y luego volverán a ser interesantes. Y eso es este equilibrio entre el dolor y el placer.
Para las personas que no se sienten motivadas, el problema es que no están motivadas, pero están obteniendo suficiente o exceso de sustento. Entonces, están obteniendo pequeños golpes de opio, se convierte en un sistema opiáceo, y si piensas en las drogas opiáceas en comparación con las drogas dopaminérgicas, las drogas dopaminérgicas hacen que las personas sean incontrolables en todo. Las drogas de abuso, como la cocaína y la anfetamina, hacen que las personas estén increíblemente dirigidas hacia afuera. Apenas notan nada más que lo que quieren más. Es muy malo. Entonces está eso, y luego están los efectos tipo opiáceos de indulgirse constantemente en redes sociales o videojuegos o en la comida o en cualquier cosa, hasta el punto en que ya no evoca la motivación y el deseo. Y esto es realmente la nueva evolución de la comprensión de la dopamina y la neurociencia, que es que la dopamina en sí misma no es la recompensa, es la acumulación previa a la recompensa, y la recompensa tiene más una especie de propiedad parecida a la felicidad de los opiáceos, lo cual no es malo si se libera endógenamente desde el interior. Pero cuando podemos sentarnos allí como las ratas sin dopamina, dándonos placer a nosotros mismos, por así decirlo, lo que terminas teniendo es a alguien que se siente muy desmotivado y esos placeres ya no funcionan para estimular esos circuitos del bienestar. Por lo que no hay motivo para que salgan y persigan algo. Y eso es un panorama bastante oscuro. Entonces, las claves son perseguir las recompensas, pero entender que la persecución es en realidad la recompensa. El elemento del dolor, creo que entender que el dolor y el placer en este equilibrio realmente dinámico también puede ayudarnos de la siguiente manera. Cualquier dolor que sientas, cuanto más largo sea el día, cuanto menos duermas, la especie de agonía de las cosas no funcionen, ese enchufe de corriente no funciona, o internet es lento, lo que sea, la cantidad de placer que eventualmente experimentarás está directamente relacionada con cuánto dolor experimentes. Por ejemplo, y esto se ha discutido en documentos de investigación científica, someter a alguien a un baño de hielo de 10 minutos, por ejemplo, o incluso un baño de hielo de 3 minutos, donde un baño de hielo de 1 minuto es bastante doloroso, pero hubo un estudio que mostró que, después de un estímulo doloroso de baño de hielo, la liberación de dopamina aumenta durante 2 horas y media, hasta un 250% por encima del nivel base. Y eso no se debe a que el baño de hielo en sí provoque la liberación de dopamina. Muchas personas piensan que el agua fría provoca la liberación de dopamina. No. Es el dolor lo que provoca la liberación de dopamina después de que haya pasado el dolor. ¿Cómo podemos aumentar intencionalmente? Has hablado de que podemos aumentar la testosterona, pero quiero saber, ¿podemos aumentar la dopamina intencionalmente? Y tú lo has hecho. Entonces, tu ejemplo de deseo es en realidad lo que deseas. Deseas la sensación de deseo. Es hermoso, porque eso significa que no te permites llegar tan lejos en la trayectoria de la dopamina para llegar a la otra fuente de motivación. Así que hay dos fuentes de motivación en relación con la dopamina. Y luego podemos pensar en herramientas que podríamos exportar de estas que están anidadas en la neurobiología. La primera es hacer lo que haces, que es poder percibir el deseo como una forma de placer en sí mismo. Esto tiene ciertos elementos de la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck, que eventualmente desarrollas placer en la búsqueda y el esfuerzo, tiene un cierto sabor del enfoque de David Goggins, donde parece que obtienes placer del propio roce. Así que hay elementos de eso que tú también pareces tener. Pero si puedes empezar a identificar el deseo como su propia droga liberada internamente, esta cosa llamada dopamina, que es una fuente de motivación, entonces lo que te das cuenta es que capturar la recompensa es maravilloso. Pero vincular la dopamina a la recompensa es en realidad un poco peligroso. Celebrar la victoria más que la búsqueda en sí misma en realidad te prepara para el fracaso en el futuro. Y así nos adentramos en algo llamado error de predicción de recompensa de dopamina. El error de predicción de recompensa es básicamente si esperas que algo sea realmente genial y luego no es tan genial, tu línea base de dopamina disminuye y ahora, según lo que sabemos sobre la dopamina, eso significa que no solo sientes que perdiste, porque no fue tan emocionante como pensabas que sería, sino que también significa que estás empezando desde un lugar más bajo,
lo que significa que estás menos motivado.